Efesios capítulo 5. Si ya lo tienen, dicen amén. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. El versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si leemos desde el capítulo 4, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, que somos un cuerpo, que tenemos una misma fe. En el versículo 17 habla de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo, la nueva vida que ahora disfrutamos en Cristo. Y en el capítulo 5, Pablo sigue haciendo énfasis a la iglesia de la necesidad de cambiar de vida, la necesidad que tenemos de no ser como éramos antes. Dice en el versículo 5, en el versículo 1 dice, de hecho el título nos deja bastante impactados cuando dice andar como hijos de luz. Si ustedes se acuerdan, en el libro de San Mateo, el Señor le hablaba a los discípulos, y nos habla ahora a nosotros y nos dice, vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo podemos ser luz nosotros? Sabemos que el pecado es oscuridad. De hecho, la palabra dice: ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguno. Porque en el momento en que llega la luz, las tinieblas desaparecen. Amén. Amén. Cuando Cristo vino a nuestra vida, la luz de Cristo resplandeció en cada uno de nosotros. Amén. Y por medio del sacrificio de Cristo, nosotros fuimos aceptados en el amado, en nuestro Padre Celestial. Y venimos ahora a compartir esa luz, porque ya Cristo vive en nosotros. Nuestra vida, decía Pablo, está escondida en Dios. Amén. Amén. Cristo vive en nosotros. Y Cristo decía: yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces, nosotros ahora vivimos en Cristo, o sea, vivimos dentro de Cristo. Por tanto, nosotros venimos a ser luz. Debemos de reflejar esa luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Pablo habla y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué tremendo lo que nos dice. Sed pues imitadores de Dios. No imiten lo malo, no imiten al mundo, no imiten a los artistas del mundo, no traigan la moda, no anden en esos caminos. Sean imitadores. Si algo van a imitar, imiten a Dios, dice Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y amados por qué? Porque Cristo nos amó primero. Porque Cristo nos ama. Porque a pesar de todas las debilidades y cuántas veces caemos y cuántas veces le fallamos, Él nos sigue amando. Somos sus hijos amados. En esto conocemos el amor de Dios. Dicen que no le buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó a nosotros.
Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Aún sin conocer al Señor, Él nos amaba. Amén. Amén. Y por eso, porque nos amaba, nos guardó de tantos peligros en el mundo. Yo he oído testimonios tremendos de gente que se envenenó, de gente que tuvo las miles de enfermedades, que tuvo cuánta situación terrible, y cómo me salvé de eso, solo porque Dios es grande. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios. Así hemos oído testimonios porque Dios tenía un propósito para cada uno de aquellos que se salvaron, y para nosotros que estamos hoy en Cristo, tiene un propósito todavía. Y no nos vamos a ir de este mundo sin cumplir ese propósito con el cual Dios lo tiene preparado para nosotros. ¿Cuál es el propósito de vida que Dios tiene en nosotros? No lo sabemos, pero sabemos que un propósito tenemos. El salmista hablaba y decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, como tenemos ese propósito en Dios que debemos de cumplir, Pablo habla y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muchas veces nosotros preguntamos: ¿qué sentiría el Padre? Y yo les pregunto a ustedes en esta noche: ¿qué sentiría el Padre cuando Cristo murió en la cruz? ¿Qué creen ustedes que sintió el Padre cuando Cristo da su último suspiro y dice: consumado es? He terminado la obra que me encomendaste, la he terminado, Padre. Consumado es. ¿Qué creen ustedes que sintió el Padre? Agrado. Muchas personas dicen, muchos cristianos dicen: sintió un dolor tan grande el Padre que volteó su rostro. No, porque no quería ver a su hijo morir en la cruz. No, si Él vino para eso. Amén. Cristo vino a morir por nosotros. Y Él sabía que el pecado de todos nosotros iba a ser inculpado en Él. El pecado de todo el mundo iba a caer sobre Cristo. Y Cristo sabía que en el momento en que el pecado fuera imputado en la vida de Él, como hombre, el Padre iba a voltear su rostro, iba a quedar solo en la cruz. Cristo lo sabía. Y cuando Cristo termina su obra redentora en la cruz, Él expira y dice: consumado es. Ya terminó todo, ya no hay nada que hacer. Ya la brecha que había entre el Padre y el mundo se ha roto, se ha derribado esa pared que separaba, que nos separaba. Y eso fue un olor fragante al Padre. Lo que dice Pablo acá: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En olor fragante. El sacrificio que Cristo dio en la cruz fue un olor fragante para el Padre, porque rescató lo que se había perdido, porque fuimos redimidos. Nuevamente fuimos redimidos. Otra vez volvimos a tener la comunión que aquel primer Adán había perdido. Ahora estamos nuevamente en el camino, pero solamente por medio del sacrificio de Cristo. Entonces dice Pablo que fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ese sacrificio con el que nos amó Cristo. Y dice el versículo 3: pero fornicación, cambia el cuadro inmediatamente, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y qué tremendo es cómo el Señor, el Espíritu Santo, forma la iglesia. Porque si bien es cierto que nuestros padres nos formaron, decía en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que nuestros padres nos formaron según a ellos les parecía. Según la educación que ellos tuvieron, así nos educaron a nosotros. Pero ahora el Espíritu Santo viene y nos forma según Dios quiere que nosotros seamos. Pedro habla de que nosotros somos una nación santa. Ya no solamente somos luz, ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, con un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel, hablando de quién, de Cristo,
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí miramos nosotros una verdad. ¿Cuántos son luz aquí? Amén. Gloria a Dios, apaguen la luz a ver si brillamos. Ninguno va a brillar, ¿verdad? Ninguno va a brillar. El Señor está diciendo que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, hablando del pecado, de las tinieblas que es el pecado. ¿Cuántos de nosotros somos luz en medio de esas tinieblas? En el trabajo, en el colegio, o el entorno donde nosotros nos desarrollamos. Debemos de ser luz. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aparte de luz, somos santos. Si usted le dice al mundo, a los que no conocen al Señor, yo soy santo, se va a reír. Tal vez de nombre le va a reír. Pero santo, según la palabra, es apartado. Apartado del mundo. Ya no le servimos más al mundo con nuestro cuerpo, con nuestros talentos. Ya no le servimos al mundo, ahora le servimos a Dios. Y eso nos hace santos, porque el servicio que nosotros podamos presentar es a Dios que es santo. Esos instrumentos que usted mira ahí son santos. ¿Por qué? Porque han sido apartados no para que toquen canciones que no alaban a Dios, sino que son apartados para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si esos instrumentos son santos, ¿cuánto más nosotros, que por medio de la sangre de Cristo fuimos hechos santificados también? Posicionalmente hemos sido santificados en Él. Estamos en un proceso, porque todos los días fallamos, y todos los días pecamos, y todos los días pedimos perdón. Pero esto no nos quita la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque no es con mi fuerza. Cuando el Señor iba a marchar, les dijo a los discípulos, yo me voy, pero yo me imagino el corazón de los discípulos cómo se puso triste, se sintieron acongojados porque iba a su maestro, el que había compartido con ellos durante 3 años, se iba, y ahora quedaban ellos. ¿Y ahora qué van a decir de nosotros? Y dice él que lo van a crucificar y que se va a morir, y nosotros cómo vamos. Yo me imagino la aflicción y el desespero que vino a sus discípulos. Y les dijo el Señor, conociendo la debilidad de ellos, les dice, pero no se preocupen, porque no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandar a uno igual a mí, que va a estar con ustedes. Les voy a mandar un consolador, que es el Espíritu Santo. No sé cómo hay creyentes o personas que conocen la Biblia que pueden decir que el Espíritu Santo fue para aquellos días, si el Señor lo dio en promesa para la iglesia de hoy en día. Amén. El Consolador, el Espíritu Santo, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. El que nos recuerda todas las cosas. El que nos recuerda la palabra y el que nos enseña. Dice la palabra, decía el salmista, te enseñaré el camino en que debes andar. Pero ¿cómo nos va a enseñar el camino en que debemos andar? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Nosotros leemos la palabra, yo no la entiendo, mejor no leo la palabra porque no la entiendo. No, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas. Pero si no buscamos la presencia del Espíritu Santo para hacerla real en mi vida, no me va a poder funcionar. Gracias, hermano. No va a poder funcionar. El Espíritu Santo es para toda la iglesia, no es para el pastor, para el que predica, es para toda la iglesia, para todo aquel que lo busca y todo aquel que lo pide. Pedid y recibiréis, dice el Señor. Pablo hablaba, estamos estudiando los dones ahorita, y dice el Señor, busquen los mejores dones. ¿Y quién da los dones? El Espíritu Santo. Muévanse, que el andar de la iglesia sea en el Espíritu Santo, entonces vamos a hacer luz. Mientras no seamos llenos del Espíritu Santo, es imposible que seamos luz en medio de las tinieblas. Dice, toda inmundicia, mire, y hablando de inmundicia, no solamente inmundicia, anoté yo aquí, es todo estado de impureza
moral o espiritual. Toda impureza moral o espiritual que separa a las personas de Dios y contamina su relación con Él. ¿Cómo estamos sus pensamientos? ¿Sabe que hay personas que tienen pensamientos inmundos? Amén. Amén. Mire, decía alguien por ahí que una mente desocupada es taller de Satanás. Si no estamos llenos de la palabra, si no tenemos cuidado con lo que nosotros miramos, cuando estamos solos sobre todo, con el celular que lo tenemos al alcance de la mano, nuestra mente se atrofia. Es bonito ser luz en la iglesia. Aquí todos brillamos. Aquí yo los miro santos a todos. Y gloria a Dios. Pero la cosa es dar testimonio fuera. Amén. Allá es donde nos manda el Señor a hacer luz, no en la iglesia. Es en el mundo, allá donde no conocen a Cristo, que yo voy a dar testimonio de que Cristo vive en mí y de que Dios es real en mi vida. Es allá donde no me conocen, en el trabajo. Dice, contamina su relación el que abarca pensamientos, palabras y acciones pecaminosas. Eso es la inmundicia que, dicho sea de paso, aparece en Gálatas 5:19 como una obra de la carne. Apártense de ustedes toda inmundicia, dice Pablo. Entonces quiere decir que podemos ser cristianos y ser inmundos de mente. Si no le entregamos nuestro ser al Señor tal cual somos, si no venimos delante del Señor, mire, el Señor es tan lindo que el Señor está interesado en que nosotros le hablemos a Él, no como aquel que estaba orando, que estaba con el pobre, que estaba orando también, que se presentó al templo y decía, yo doy mi diezmo, yo ayuno 3 veces a la semana, y se gloriaba en lo que él hacía. Y el otro que estaba allá humilladito no se atrevía ni a levantar la cabeza y decía, sé propicio a mi pecador. Y preguntaba el Señor, ¿quién creen ustedes? La oración de quién creen que oyó el Señor. Del que dio mucho y que se... No, sino del que se humillaba, el que se humilló y reconocía que necesitaba de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos dentro de nosotros, que necesitamos la ayuda de Él. Si mi problema es mental, porque tengo pensamientos inmundos, pensamientos que no deben de ser, yo debo venir ante el Señor y decirle al Señor con corazón sincero y con mis palabras, Señor, no puedo. Tú sabes, Señor, lo que yo tengo, mi problema, los pensamientos se me vienen. No puedo ver una mujer, podrán decir los hombres, y no, la segunda mirada me traiciona. No es la mirada, usted miró a la mujer pasar y la vio porque tenía que verla, porque le dio la pasada. ¿Sabe cuál es el problema? La segunda mirada que le va a dar. Para verla bien, la forma, oh, qué bonito, estaba viendo el vestido, bonita el vestido. Bonita la tela. No se engañe, usted sabe que no es esa la mirada. O una mujer, uno de mujer también, de repente mira ahí, no, es que estaba bonita la camisa, la combinación estaba bonita. No nos engañemos. A ver, ¿podemos engañar a Dios nosotros? No. Mi mente me traiciona, mis ojos me traicionan. Mire que era tal que Job decía, yo hice pacto con mis ojos. O sea que a Job le gustaba ver. Hice pacto con mis ojos para no ofenderte, Señor. Entonces, estas cosas nos enseñan a nosotros de que nos hace falta, que tenemos que tener nosotros la rectitud delante de Dios para decirle, Señor, ayúdame porque estoy falto. Para hacer luz
como un foco de 100 voltios, yo no sé cómo miden los focos aquí, pero si en mi país de 100 voltios es el más fuerte, de 100 watts, es el más fuerte. Señor, yo quiero ser esa luz y alumbre, que todo el mundo mire que tiene la presencia, tiene este hermano, cómo brilla, ¿qué tiene? Se ha encontrado gente, usted de repente usted le pregunta, disculpe, ¿usted es cristiano? ¿Le ha preguntado alguna vez? ¿Usted es cristiano? Disculpe. ¿Por qué? Porque nuestra manera de expresarnos nos hace diferentes. Somos hijos de luz, debemos de resplandecer en medio de las tinieblas. Amén. Dice Pablo, la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene, ¿a qué? A santos, a aquellos que han sido apartados del mundo para el Señor. Y hay algo que donde todos fallamos, y dice, ni palabras deshonestas. Las palabras deshonestas pueden ser mentiras, hermano. Falseamos la verdad. Pero fue una mentirita blanca, hermano, una cosa que a nadie le hace daño. No hay mentiritas blancas. Y no decir toda la verdad, esto me lo ha recalcado Jairo mucho tiempo. No decir la verdad completa, decir una parte de la verdad es mentira. No, pero yo dije la mitad y dije algo que era cierto, sí, pero no digo todo. Entonces estamos mintiendo. Con Dios, hermanos, es blanco o es negro. No existe el café con leche. Así de sencillo. El Señor nos manda a vivir una vida digna, una vida santa, una vida que agrade completamente a Dios. Solo no lo podemos hacer. Tenemos al Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos trata como Él sabe que debemos de ser tratados. No es por lo mucho que le digan desde el púlpito. Es porque el Espíritu Santo tiene un trato con cada uno de nosotros y sabe en qué estamos fallando, y Él nos enseña y Él nos hace sentir. Y nosotros, es más, nosotros sentimos cuando el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros cuando hacemos algo que a Él no le agrada. Ni palabras deshonestas, ni necedades. ¿Cuántas veces hablamos cosas que no nos edifican, hermano? ¿Cuántas veces hablamos cosas que no nos edifican? Ay, hermano, entonces que vamos a hablar solo de la palabra, vamos a hablar. No, pero hay muchas cosas que edifican. Podemos hablar de cosas edificantes. Podemos hablar de la palabra todo el día y podemos hablar de cosas que edifican nuestra vida, nuestro estilo de vida. Dice Pablo, ni truanerías que no convienen, esos chistes fuera de lugar. Y de que muchas veces nosotros lo celebramos. Es que me dio risa, es que no pude. La otra vez, se los confieso, yo estaba viendo una película con Jairo, un programa, y empezamos a ver el colombiano, por cierto, muy famoso, y el hombre empezó bien, hablando bien, tonteras, necedades, que nos dieron risa, pues lo dejamos, y ya luego se pasó de un lugar a otro lugar, y cuando nos acordamos estaba diciendo, pero unas aberraciones. Le digo, Jairo, cambia eso, quita eso, quítalo. Y quedamos así, que quítalo, hombre, quítalo usted, no, quítalo vos, y vos tenés el control. ¿Verdad? Ninguno de los dos lo quería quitar de verdad. Delante del Señor se lo digo. Y vino yo y ¡pap! Se lo quité y ¡pop! Lo cambié. ¿Y qué nos edifica? No, nos reímos un ratito, pero ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Entonces, somos santos, hermanos. El Señor viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Las manchas las quita la sangre de Cristo. ¿Y las arrugas? Necesito una plancha el Señor. ¿Cómo quitamos las arrugas en la ropa? Con una plancha.
planchamos. Entonces hay situaciones donde el Señor debe de pasar la plancha por donde nosotros, por las vestiduras que nosotros tenemos, vestiduras de santidad, para quitarnos cosas que ahí están y que parece que no dañan, pero que nos están dañando nuestra comunión con el Señor, nuestra santidad con Dios. Y estas son situaciones, hermanos, que Pablo hablaba a la iglesia y la habla hoy a nosotros también, a la iglesia que estamos aquí en Alcira. Dice, y nos cambia el lenguaje. Y dice, palabras deshonestas, no. Necedades, tampoco. Truanerías, peor. Hablen más bien con acciones de gracias. Hablemos más bien con acciones de gracias. Gloria a Dios, hermano. Mire, le cuento que no tenía y el Señor me proveyó. Gloria al Señor, hermano, porque yo tuve la intención de darle, pero no le di. Fíjese que yo sentía que algo, pero me detuve porque me dio pena por usted. Dejémoslo ahí. ¿Entiende? Pero la palabra, dice Pablo, sea sazonada. La palabra que ustedes den sea sazonada. Que tenga gracia a los oyentes. Como pueblo santo, como pueblo adquirido del Señor. Como hijos verdaderamente de luz. Porque sabéis esto, dice Pablo, que ningún fornicario, hablando de el aspecto sexual, ningún fornicario o inmundo, de lo que hablábamos ahorita, o avaro, que es idólatra, y idólatra no solamente aquellos que adoran a los santos, porque de repente en la casa tenemos un idolito, y pueden ser nuestros hijos, o puede ser el trabajo. No voy porque vengo cansado del trabajo. Pedí tanto el trabajo al Señor, el Señor me lo dio y ahora que me lo dio no voy porque estoy cansado del trabajo, Señor. Si el Señor te da una bendición, no es para que dejes de adorarlo. Si el Señor te da una bendición, es para que sigas adorándolo, para que Él te multiplique más esa bendición. Porque al que más se le dio, más se le va a dar. Pero al que se le dio y no trabajó aquello por lo que le fue dado, ese aún lo que tiene, se le va a quitar. Tengamos cuidado, hermanos, con las bendiciones, cómo administramos las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Dice, ningún avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, donde podían ustedes contar chistes y reírse de chistes fuera de sentido y de hacer cosas que no conviene a santos, de las que hablamos al principio. Dice, en otro tiempo eran tinieblas, las hacían porque eran tinieblas, porque la luz del Evangelio no nos había resplandecido, porque Cristo no vivía en nosotros. Por eso vivíamos como vivíamos, eran tinieblas. Más ahora, soy luz en el Señor, andad pues como hijos de luz, como conviene a santos. ¿Sabe? Nosotros, el Señor nos compara a nosotros, dice que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Representante. Un representante de una nación. Nosotros tenemos el representante de España y de Honduras, y es un hombre que ni se deja ver. Lo tienen lleno de guardias y todo el asunto ahí. Imposible ver al hombre, solo cuando tiene que salir, sale. Pero desde que uno llega a la embajada española, le dicen, usted está parado en terreno español, aunque esté en Honduras. Es terreno español porque ahí está el que representa a España. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores. Amén. Amén, sí, Señor. Embajadores. Y si nuestro Padre es luz, ¿cómo debemos de ser nosotros los hijos? Luz, representantes de esa luz.
de esa santidad, debemos de ser dignos representantes. No porque nosotros podamos, sino porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y esto debemos de tenerlo, hermanos, Amén. claro, clarísimo, ¿verdad? Que es por medio de la obra del Espíritu Santo que la iglesia está de pie y sigue caminando. Y vienen pruebas y sigue caminando. Y nos caemos y nos levantamos por el Espíritu Santo y seguimos luchando. Y vienen problemas y dificultades y el Espíritu Santo nos recuerda la palabra donde el Señor dice: nunca te dejaré, nunca te soltaré de mi mano. Levántate, sé fuerte y valiente, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Inmediatamente nos levantamos y cobra ánimo nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo nos recuerda las promesas que están en la palabra. Amén. Entonces no podemos vivir sin el Espíritu Santo tampoco. Para hacerlo debemos de estar llenos del Espíritu Santo, anhelar esa llenura todos los días del Espíritu Santo, para poder resplandecer como verdaderos luminares en el mundo. Y es entonces cuando nosotros vamos a poder ser, como decía Pablo, aquí no vamos a hablar palabras deshonestas, no vamos a tener un pensamiento corrompido, no vamos a hablar, no vamos a tener pensamientos inmundos, no vamos a hablar más de la cuenta. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos dignos representantes, embajadores, como dice la palabra. Como si Dios rogase, dice Pablo. Como si Dios rogase por medio de vosotros. Imagínense, somos tan importantes para Dios que el Señor ruega por medio de nosotros al mundo que se reconcilie con Él. Nosotros somos los emisarios, nosotros somos los encargados de decirle al mundo: reconcíliate con Dios. Nosotros somos muchas veces cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y la segunda parte, más importante, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y cantamos: y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y a veces no le hablamos ni a la familia. La familia nuestra tiene que ver, hermano, el testimonio de nosotros como creyentes debe de comenzar en nuestra casa. Porque si nuestra propia familia no cree lo que nosotros enseñamos, tenemos serios problemas. Hemos tenido la oportunidad de servir al Señor por muchos años, y nos encontramos gente de toda clase, y en una ocasión un joven nos decía: yo no vengo a la iglesia, hermana Tuti, me decía, a mí me dicen Tuti. Yo no vengo a la iglesia, hermana Tuti, porque yo miro a mi papá bien lindo en la iglesia. Pero mira, créame, y que me perdone Dios, decía. No le creo ni un 5, pero nadita, pero ni así le creo. ¿Cómo voy a ir, hermana, a escucharlo a él si él es el que predica? Y qué dolor da eso. Porque aquí somos al revés: tinieblas de la casa, oscuridad de la casa y luz de la calle. Pero el Señor nos manda a hacer luz dentro de la casa, para después venir a hacer luz en la calle. Porque si primero yo no me gano mi familia, ¿cómo pretendo yo ganarme con mi testimonio, con mi forma de hablar, con mi forma de tratar? No me gano a los de mi casa, ¿cómo me voy a ganar al que está afuera? Si el testimonio debe de comenzar en el hogar. Mire, ninguno de todos los que están aquí tenemos excusa delante de Dios, porque todos conocemos. Nadie puede decirle al Señor: ay, Señor, yo no sabía. No, todos conocemos. El pastor últimamente ha dado palabra excelente, y gloria a Dios por las palabras que se han estado impartiendo los días domingos, y la palabra que se está los estudios bíblicos de los viernes, que es tan importante, que si tenemos dudas, hermano, el pastor siempre pregunta: ¿tiene alguna duda alguien? Es necesario. Si queda alguna duda dentro de nosotros, levante la mano y pregúntele al pastor.
es una concordancia andando el pastor. El Señor le ha dado mucha sabiduría. Abóquese a las personas que el Espíritu Santo le guíe. Amén. Amén. No se aboque a uno que sabe menos que usted, porque lo va a perder. Le va a decir según lo que cree. Abóquese mejor al pastor o a las autoridades de la iglesia. Porque es necesario que así sea. Pablo termina, o yo voy a terminar, Pablo no termina, sigue. Yo voy a terminar. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Es un mandato del Señor. Andar como hijos de luz. Caminemos en la luz. Y en la luz es Cristo. Caminemos en Cristo. Pablo hablaba, decía, de modo que ya no son ustedes hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, de las cuales nosotros o ustedes formaron parte un día. Y el juicio de Dios venía sobre ellos, porque no me conocían. Mas ahora ustedes fueron sacados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué espera Dios? ¿Que sigamos en tinieblas? Sino que seamos luz, porque la luz del Evangelio resplandeció en nosotros. Ahora Cristo vive en mí y yo voy a andar en la vida que Cristo me ha marcado. En la vida que el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo a mí y hace su obra, la regeneración o el nuevo nacimiento, que es tremendo. El domingo estábamos hablando en el discipulado de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento, la regeneración. Nos incomoda al creyente que ha nacido de nuevo, le incomoda pecar, porque no hay necesidad de que venga alguien a decir, hey, el Espíritu Santo lo redarguye a uno, o sea, lo hace ver que hemos fallado. El Espíritu Santo nos hace sentir, nos redarguye, nos hace ver en qué hemos fallado. Y corremos y pedimos perdón a Dios. Y no estamos completos. Y no nos sentimos bien hasta que venimos y pedimos perdón. David cuando pecó decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y mi verdor, decía él, se convirtió en sequedades. Porque callé mi pecado, porque no quería descubrirlo. No quería descubrirlo ante la gente, pero ante Dios. Imposible. Imposible. No podemos. Entonces debemos de andar, decía Pablo, como hijos de luz. Que esa luz brille en nosotros. Que esa luz sea en nosotros. Que seamos fermento de cambio donde nosotros nos paremos. Que no compartamos como comparte el mundo. Que no nos dé temor de ¿qué van a decir de mí? Si yo no me río del chiste, ¿qué van a decir? Hermanos que digan, hey, sos diferente porque no te reís. Que puedan ver que nuestro vocabulario es distinto al vocabulario del mundo. Que podamos dar un testimonio para la gloria de Dios. Amén. Porque en esto he glorificado a mi Padre, decía el Señor. En que ustedes lleven fruto. En esto he glorificado a mi Padre. Y el Padre es glorificado cuando nosotros le damos la gloria a Él por medio de Cristo y por medio del Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos hace vivir de una manera distinta. Amén.